Queridos hermanos y amigos, les saludo en el amor del Señor en este nuevo día apartado para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Disfrutamos de días agradables, plenos, que el Señor nos permite vivir, disfrutar, y eso también tenemos que darle gracias. Pero también, cierto, tenemos que dar gracias por aquellos momentos más difíciles, porque vemos ahí la mano del Señor en nuestra vida, la mano del Señor guiando nuestro ser, fortaleciéndonos y dándonos de su bendición. El día de hoy quiero que podamos conversar sobre un título en particular que dice Cristo, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Basado en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 16, a los cuales voy a dar lectura en esta ocasión. Juan, capítulo 3, versículos 1 al 16. Dice así la palabra del Señor. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y díjole: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Oramos. Dios bondadoso, gracias porque nos permite disfrutar de su palabra, de su voluntad. Abra nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos entender y comprender plenamente su voluntad en esta hora a través del mensaje. Bendiga a quienes escuchan, Señor, esta predicación, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que verán y escucharán en los días futuros también, para que puedan comprender el plan que usted ha dispuesto para sus vidas. Oh Señor Todopoderoso, bendíganos, guíenos, lo rogamos todos los méritos preciosos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La necesidad de un nuevo nacimiento es la primera frase que escribí en relación a la predicación del día de hoy. ¿Por qué? Porque cada día vemos cómo el ser humano busca reinventarse, un término acuñado hace ya algún tiempo y que refleja la necesidad del hombre de ir cambiando cada cierto tiempo. ¿Qué va cambiando? Su forma de vestir, su forma de hablar, de vivir, etc. Reinventarse. Algunos se reinventan cambiándose el corte de cabello, otros se reinventan cambiando su estilo de ropa o la música que escuchan. En fin, hay un sinnúmero de cosas. Pero quizás la reinvención económica es la que más hemos escuchado en este tiempo de pandemia, donde muchos han tenido que cambiar sus rubros económicos, de donde sacan recursos para su mantenimiento, para poder tenerlos. Todo lo que sea necesario para el sustento del día a día. Vemos como algunos vendían sus productos en un local y ahora tienen delivery, entrega a domicilio, que antes no lo tenían, por mencionar algunas cosas. Espiritualmente también podemos hablar de reinvención, de cambios, de transformaciones. El ser humano hoy está enfrentando una decadencia moral, espiritual, que requiere con urgencia un cambio, una transformación, una nueva vida, un nuevo nacimiento.
guerras, conflictos, pobreza, enfermedades, un sinnúmero de situaciones que requieren un cambio. Pero este cambio no es solo de la forma en que se llevan adelante las relaciones entre países, grupos políticos y económicos, sino un cambio profundo, radical. Como dije anteriormente, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Este es el cambio que se necesita, volver a nacer, volver a cero. Pero este cambio, este nuevo inicio, no puede salir del hombre, no. Este nuevo nacimiento proviene de Dios. Y es Jesucristo el que puede realizar en tu vida, en mi vida, esta transformación. Necesita el hombre volver a nacer por la obra del Espíritu Santo de Dios para poder cambiar todo lo que está sucediendo. Mientras el hombre no entregue su vida, mientras no reconozca su necesidad de Dios, no puede ni podrá disfrutar de este cambio, de este nuevo nacimiento. No importa todo lo que estudie, o todo lo que trabaje, o todo lo que materialmente posea, ya que hay algunos que se afanan y se sustentan en estos temas. Sin Cristo no hay un nuevo nacimiento. Juan 3, 15 al 17, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Tenemos que reconocer a Jesús. Reconociendo a Jesús, Juan 3, 1 y 2 nos dicen: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. El pasaje de Juan 3 nos relata un encuentro especial entre Nicodemo, un fariseo, estudioso de la ley, maestro de la ley, príncipe de los judíos, quien había escuchado de Jesús y tenía muchas dudas sobre él. Y Jesús, el Salvador, estaba ante sus ojos. Él aprovechó la oportunidad. Ante sus dudas y necesidades de aclarar lo que estaba sintiendo, tomó una decisión: ir a Jesús. Presentarse ante el hombre que estaba causando en su vida estas dudas. Era un fariseo, líder religioso de los israelitas, de los judíos. Era maestro de la ley y enseñaba. Príncipe, estaba en autoridad. Pero él tenía dudas y fue a la fuente misma de sus dudas, de sus inquietudes. No buscó en otro lugar. A la fuente de la información directa es donde se llega: Jesucristo. ¿Cuál era su inquietud? Confirmar si el Señor era realmente el Cristo, el Mesías prometido a Israel. Quería confirmar lo que ella creía. En los textos que leímos dice sabemos. Esta palabra indica que no solo Nicodemo pensaba esto, que Dios era con Jesús. Existen otros, pero el temor de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios era más grande. Por eso vino de noche, secretamente. No quería ser visto por otros que pudiesen criticarle o juzgarle. La confesión de Nicodemo: nadie puede hacer estas señales si Dios no fuese con él. Nadie puede hacer esto que tú has hecho sin que Dios lo respalde. Nos permite aclarar lo que había en su corazón. Esta frase muestra lo que pensaba del Señor Jesucristo: Dios el Padre es contigo. Porque es de la única manera que puedes realizar todo lo que has hecho. Y yo creo esto. Es lo que estaba diciendo. Sabemos. Pero Nicodemo necesitaba algo más. Él no iba solo a reconocer al Señor como el Hijo de Dios. Este hombre quería hacer algo más con esto que había encontrado. No se quedó solamente con saber que Dios era respaldado o estaba siendo respaldado, ¿cierto?, por medio del poder a Jesús. Tenía muchas inquietudes, seguramente. Por eso fue ante el Señor. No se quedó con lo que escuchaba o veía, sino que se presentó ante el Salvador y pidió que le dijera que lo que él creía de Jesús era cierto o no. Hay un relato en Hechos 26-28 que dice: entonces Agripa dijo a Pablo:
por poco me persuades a ser cristiano. La historia bíblica nos muestra a Agripa como uno de tantos que, creyendo, escuchando, solo se quedan con creer y no dar ese paso de fe, ese paso de buscar tener una intimidad con el Señor Jesucristo, unidad con el Salvador, de reconocerle como el Salvador de sus vidas. Dijo Agripa: por poco me persuades, casi lo logras, casi me convences. Hoy muchos tienen inquietudes y dudas en relación al Salvador Jesucristo, pero no van a la fuente real de información, la Biblia, sino que comienzan a divagar por la historia, el psicoanálisis, la autoayuda, etc., porque son incapaces de reconocer al Señor como el Hijo de Dios, como el único que puede salvarles del sufrimiento eterno. ¿Por qué nos resistimos al amor de Dios en Jesucristo? ¿Cuáles son las dudas que existen hoy en nuestras vidas que nos cuesta creerle a Dios? Nicodemo tuvo dudas y fue ante el Señor. Tenían una inquietud y no empezó a preguntarle a los discípulos de Jesús. Fue ante Jesús. El Señor Jesucristo se muestra de una manera tan simple, fácil de reconocer y de conocerle. No se requiere de grandes capacidades, sino solo un corazón abierto para escuchar, para obedecer. Nicodemo reconoció en Jesús al Hijo de Dios, al Mesías prometido, pero no se quedó solo con eso. Cabe recordar como la Escritura nos dice y nos muestra que hasta los demonios creen y tiemblan. Nicodemo creyó, tembló, pero no se quedó ahí. Fue ante Jesús. Quería algo más. Nacer de nuevo. Juan 3 al 9, respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dice el Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y díjole: ¿cómo puede esto hacerse? El Señor Jesús, que es Dios y conoce todos los pensamientos del hombre, sabía lo que había en el corazón de Nicodemo y el propósito de estar ante él. El Señor dirige la conversación hacia otro punto. Nicodemo venía para reconocerle como el Mesías, como el enviado, que era respaldado por Dios. Pero el Señor Jesús no se quedó con eso. Lo lleva hacia otra dirección, hacia otro punto. Para darle respuesta a Nicodemo, lo lleva hacia su relación con Dios. Es hermoso ver cómo el Señor no se detiene en él, en su poder, en su gloria, sino en el alma de Nicodemo. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. No le dijo: sí, Nicodemo, tiene razón, yo soy el Mesías. No. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. El que no tiene un encuentro de salvación no puede entender las cosas espirituales. Jesús no le responde: yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, sino que le muestra cómo llegar a Dios. Ya Nicodemo le reconocía como el enviado del Todopoderoso, así que no se detuvo en eso, sino en cómo llevarle a los pies del trono de Dios. Le estaba haciendo, como decimos en nuestra misión, obra personal. Le estaba enseñando cómo ser salvo. Le estaba mostrando el plan de salvación. Quizás Jesús pudo detenerse en la teología, en la doctrina, en la escatología, pero no se detuvo en esos grandes temas que a muchos apasionan y que a un doctor de la ley, como era Nicodemo, seguro habían impresionado. No, el Salvador tenía claro su propósito en la tierra. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Si se dan cuenta, habitualmente recurrimos a este pasaje en las predicaciones para decir que el Señor está atento y busca a aquellos
Imagínense, busca a aquellos que han de conocerle como Salvador y los llama, venid a mí. En 1 Juan 5.1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el que nos justifica, es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. Lucas 19.10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Nicodemo ya tenía algo avanzado al creer que Jesús era el enviado de Dios. Ahora tenía que creer que Jesús podía salvar su alma. Hacia allá dirige sus palabras el Señor. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una frase que al leerla hoy se ve simple, sencilla, pero cuando leemos la reacción de Nicodemo, ¿qué viene a nuestra mente? La impresión. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? Nicodemo no entendió lo que le estaba diciendo el Señor. Él pensó que realmente había que volver al vientre de la madre. ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Este hombre tiene que haber quedado en shock cuando escuchó al Señor nacer de nuevo. Eso tenía que hacer para ver, para entrar al reino de Dios. ¿Se puede volver al vientre de mi madre? Nicodemo no lograba dimensionar lo que estaba escuchando. Se imaginó muchas cosas. Esto es imposible, no se puede nacer de nuevo. Jesús, seguro al ver su cara de asombro, después de escuchar estas palabras por parte de este hombre que estaba en su corazón dispuesto, pero su mente aún sin comprender, le explica que este nuevo nacimiento es espiritual. No es algo humano, no depende de las fuerzas humanas, sino que es la gracia de Dios obrando en la vida del ser humano, transformando su interior, su espíritu. Tito 3:5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho. No es un mérito nuestro, no están nuestras capacidades, no son nuestras fuerzas ni lo que tenemos materialmente. Mas por su misericordia Dios nos salvó. Según a los Corintios 5:17 nos recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hubo un cambio. Lo que es nacido de carne, carne es. El hombre, el ser humano, no puede retroceder el tiempo, ni volver al vientre de su madre para tener un nacimiento nuevo, diferente. Pero lo que es nacido del Espíritu Santo de Dios, el que es transformado espiritualmente por la obra redentora de Cristo, espíritu es, ha vuelto a nacer. Puede nacer de nuevo, ya que es Dios quien obra en su ser. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Se ha producido un cambio en su interior que se ve reflejado en su exterior. Así es este nuevo nacimiento. Transforma nuestras vidas, nuestro ser a la imagen del Dios vivo y verdadero. Un nuevo nacimiento, una nueva vida. Cristo lo hace. Cristo cambia nuestro ser. Cuando el cambio no se produce desde el exterior hacia el interior, sino que del interior. Porque cambia nuestro sentimiento, nuestro pensar, y eso se refleja en nuestro actuar. Cristo da el nuevo nacimiento. Juan 3:10-16. Respondió Jesús y díjole: ¿Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en la peregrinación, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Reconocer que Jesús es Dios,
y que solo Él tiene el poder para darnos este nuevo nacimiento, es necesario para disfrutar de las promesas preparadas para los escogidos. Es necesaria la fe para poder disfrutar de este renacer espiritual. Nicodemo, cuando llegó ante Jesús, creía que era enviado de Dios, creía que era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y se dispuso a ir ante el Señor y escuchar sus palabras. Qué maravilloso, escuchar sus palabras. Es el problema de hoy. El ser humano no quiere reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, se resiste a su poder, se resiste a su amor, no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos, escuchando la palabra de Dios, que muestra este camino que es Cristo, se resisten a doblegar su orgullo y vanidad para dejar a Cristo entrar en sus vidas? ¿Cuántos se resisten? ¿Cuántos ponen una barrera, un escudo y no dejan que Cristo transforme sus vidas? Hoy es necesario que podamos comprender que Cristo nos cambia, nos da esa posibilidad. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo está a tu puerta golpeando para que le abras y le dejes entrar a tu vida en plenitud, sin restricciones, para que pueda darte este nuevo nacimiento, esta nueva vida. Dice, si alguno oyere mi voz. En otra traducción podemos leer, mira, yo estoy a la puerta llamando, si oyes mi voz. Si escuchas cómo te llamo, no dejes sin abrir, porque no basta con solo oír. No basta solo escuchar del amor de Dios. No basta solo escuchar que Jesús murió por ti o por mí. No es suficiente. Tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón y dejarle entrar. Porque Él es vida. Él es salvación. Él es el único que puede darnos esta nueva vida. Romanos 5:8 nos recuerda, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios encarece su amor para con nosotros, lo resalta, porque siendo aún pecadores, siendo aún indignas criaturas, Cristo murió por nosotros, porque Él es el único que puede hacerlo, es el único que puede perdonar, que puede lavar nuestras vidas. 1 Timoteo 2:5 y 6 nos recuerda también, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. El hombre sigue buscando otros medios, otros caminos para acceder a Dios, a la vida eterna. Olvida que no podemos justificarnos a nosotros mismos. El único que puede justificarnos es Jesús, es Cristo. 1 Corintios 1:30 nos recuerda, mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Además, Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En nosotros no existe mérito alguno que pueda satisfacer los requerimientos de justicia y santidad delante del Dios eterno y todopoderoso. Solo Cristo puede hacernos aceptos delante del Padre. Nicodemo preguntaba, ¿cómo puede esto hacerse? ¿No comprendía el nacimiento espiritual que debía tener? Jesús le responde, tú siendo el maestro de Israel, aquel que enseña, aquel que instruye, ¿no sabes esto? ¿Cuántos de nosotros somos maestros, somos profesores en la iglesia? Enseñamos y quizás no practicamos esta nueva vida de amor al prójimo, de cuidado de las almas que Dios tiene a nuestro alrededor. El amor de Dios es de tal magnitud, de tal envergadura,
que nos ha amado a pesar de todos nuestros delitos y pecados. Dio a su Hijo, nuestro Jesucristo, para que todos aquellos que crean en Él, todos aquellos que le reconozcan como su único y suficiente Salvador, para todos aquellos que vivan y disfruten de su palabra y voluntad, no se pierdan. No se pierdan, sino que tengan vida eterna. ¿Tienes tú esa certeza? ¿Tienes seguridad que Cristo mora en ti? Debemos recordar que el nuevo nacimiento, la nueva vida, trae cambios a nuestro ser. Cambios en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta, en nuestra forma de amor, en nuestra forma de estar frente al Señor, pero también en nuestra forma de estar frente a las demás personas. ¿Tienes tú esta vida nueva? ¿Tienes tú este nuevo nacimiento? Si hoy alguno de ustedes, sintiendo todo el peso de su pecado, teniendo la profunda convicción dada por el Espíritu Santo de Dios en cuanto a la necesidad de esta nueva vida en Cristo, desea abrir su corazón, abrir su vida para que el Señor Jesús entre y viva en su ser, pida perdón. Pida al Señor que entre y le renueve, que cambie su vida por esta nueva, la espiritual, la que nos hace comprender su voluntad perfecta y soberana. Si no has tenido ese encuentro personal, hoy pide perdón y pide al Señor que entre en tu ser. Pero también me dirijo a ustedes, a aquellos que ya han sido dirigidos por el Espíritu Santo a tomar esta decisión en el tiempo pasado, que son llamados hijos de Dios, que han reconocido su pecado y ahora son parte de este pueblo escogido de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué les invito? Les invito a que podamos mostrar con nuestros hechos, con nuestras acciones, que estamos viviendo en esta nueva vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Una nueva vida, un nuevo nacimiento. La invitación es a disfrutar de esta nueva vida en Cristo. ¿Qué estás haciendo con tu ser? Quizás tú no has tenido este encuentro con el Señor. La invitación está hecha. Pide perdón y pide al Señor que entre en tu vida, que perdone tus pecados, te regenere y te salve, y puedas tener esta nueva vida, este nuevo nacimiento. Pero a ti, amada iglesia, la invitación es a disfrutar de esta nueva vida que hemos recibido y a llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, amando a nuestro prójimo, testificando del beneficio de ser un hijo de Dios y que el mundo entero pueda ver en nosotros este cambio producido por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Que el Señor nos bendiga y recordemos disfrutar de esta nueva vida en Cristo. Oramos. Dios bondadoso, gracias por su palabra. Gracias porque usted nos amó a tal punto que no consideró nuestra bajeza, nuestra iniquidad y nos da la oportunidad de acceder a este regalo de salvación. Porque de tal manera, de tal magnitud fue su amor, que envió a su único Hijo, a Jesucristo, para que diese su vida en rescate por nosotros y darnos la oportunidad de acceder a la vida eterna en los cielos. Le ruego en esta hora que usted obre en nuestros corazones, obre en aquellos que escucharán, pero también en aquellos que han escuchado, para que también puedan, Señor, disfrutar esta vida nueva, de este nuevo nacimiento. Ayúdenos cada día y su presencia nos guíe y nos acompañe. Lo rogamos en los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, queridos amigos, que el Señor les bendiga grandemente y les acompañe.